Damas y caballeros, les damos una cordial bienvenida a Entre Vidas, un espacio en el que cada historia cuenta. En el día de hoy me encuentro con una mujer que se autodefine como hija de Dios. En el transcurso de la entrevista, ustedes sabrán por qué. Sin más, les presento a Sofía Serrano, quien en el día de hoy nos va a contar su historia. Bienvenida, Sofía. Muchísimas gracias, Indiana. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo Muy estás? bien. Muy bien. Muy bien. Primero, darte gracias por decir sí a esta entrevista. Por apuntarte y bueno, por honrarnos con tu presencia. Como me vas a contar tu historia, pues yo necesito que tú me lleves a tus orígenes. ¿Dónde naces? Pues mira, Indiana, yo nací en un pueblo en el norte de Calcuta que se llama Jabalpur. Y ahí nací yo. Mi madre tenía 15 años cuando me dio a luz. Y aquí ya empieza a responder un poco esta pregunta o cómo me autodefino, ¿no? Hija de Dios. Porque enseguida mi madre, con 16 años, Bindi se llamaba, o se llama, no lo sé, no me podía cuidar. Entonces dijo, pues yo quiero que mi hija esté en una familia cristiana. Y enseguida me llevó a las Hermanas de la Caridad, nuestra hermana, la madre, bueno, Santa Madre Teresa de Calcuta. Okay. Y ahí es donde empieza mi historia. Tu historia. ¿Y recuerdas esos primeros años de tu infancia? No, porque yo realmente, yo nací en el 1999 y al poquito tiempo ya me adoptaron. A mí me adoptaron con 21 meses, con 2 añitos. Pequeñita. Prácticamente. Sí, entonces pues yo de mis años en la India y en el orfanato pues no me acuerdo de nada y ya está. ¿Tienes algún vínculo con tus progenitores, o sea, las personas que te trajeron al mundo? Con mi familia biológica no tengo ningún contacto, desconozco quiénes son, solo sé cómo se llama mi madre, pero porque se lo dijeron a las hermanas, o sea, las hermanas se lo dijeron a mis padres. Claro. Entonces, lo único que sé de mis progenitores es que mi madre se llamaba Bindi, tenía 15 años cuando me dio a luz y del padre no desconozco información. Vale. ¿Has vuelto a la India luego de que fuiste adoptada? No, es un sueño que hay en mi familia porque somos 3 hijos adoptados. Entonces, siempre hay venga, pues estaría guay ir a la India a ver los orígenes de los 3 hijos. Aunque tengo otro hermano que sí que nació en Calcuta, que se llama Esteban, y el tercero nació en Bombay, justo al otro lado del mapa. ¿Tú recuerdas ese primer encuentro con tus papás? En esta ocasión voy a usar el término adoptivos, pero ya de ahora en adelante, sus papás. O sea, ¿recuerdas ese primer momento? No, porque son 2 añitos, entonces yo no tengo ningún recuerdo de nada. Más o menos, ¿qué tiempo demoró, bueno, según te han contado ellos, entre que llegan a verte, que dicen sí, y luego te entregan en sus brazos? Vale, los procesos de adopción llevan pues, un largo proceso, pero es verdad que mi proceso de adopción duró 10 meses. ¿Vale? Fue muy cortito, comparado con mi segundo hermano, que fueron 4 años, o 5, 4 años, y el pequeño, pues 5 largos. Entonces, en mi adopción es verdad que hay una serie de trámites que hay que hacer, burocracia muchísima. Sí, sí. Pero es verdad pues que, oye, que el Señor lo hizo todo muy rápido y todo muy fácil. Y entonces les dieron la idoneidad a mis padres y ya pues enseguida dieron el apto, por así decir, y todos dijeron que sí y pa'lante. Entonces, no sé en qué año o sea, en qué año fueron a por mí, pero bueno... Tu llegada a España, estaba muy pequeñita, pero... Pues mira,
¿Cómo fue? Una cosa curiosa, bueno, yo sigo sin acordarme de Sí, nada, sí, pero ¿vale? que siempre los Sí, papás comentan, cuando eras niña tú eras de tal sí. manera o hacías algo. Sí, sí, pues mira, así por también contar alguna anécdota de la adopción, los primeros días que ya nos conocimos, según mi madre, yo hice una huelga de hambre y no comí, ni sonreí, ni hice nada, fue una seta durante 3 días. No. Y luego ya el tercer día resucitó, pues yo también. Ujú, Y ya pues ya era una niña feliz, una niña contenta, comí ujú. y ya todo fue fenomenal. ¿Tu Más, proceso de aprendizaje qué tal? pues como el de una Sí, como niña una... normal, Que eras muy todo normal. pequeñita, Yo era muy pequeñita, o sea, tenías la entonces apertura de eso es, como aprender, de... el cerebro es muy plástico, Ujú. entonces yo aprendí enseguida todo, no tuve ningún problema, ningún problema. ¿Quién es Marisa? Marisa es mi mamá y mi madre adoptiva, pero bueno, Ujú, mi mamá. Y mi padre se llama Yoyo ujú. y los quiero un montón. Claro, Los naturalmente. quiero un montón. Y nada, pues ¿puedo contar un poquito de su historia? Sí, claro. Pues mira, para que veáis también cómo Dios hila los acontecimientos de la historia y no da puntada sin hilo. Mi madre es una bellísima persona. Su madre era monja. Bueno, Ah, estuvo en el convento y estuvo ahí, nada, poquitos años. ah, Llegó ok. a ser novicia o así, nada, poquito, en el castillo de Javier, por Navarra. Y en esa congregación eran misioneras. Y ella tenía un deseo del corazón de decir, yo me quiero ir de misión a la India Ah, ya estuvo allá. y no puedo estar porque estaba enferma y Ujú. pues le Wow. dijeron, señorita, no puedes estar aquí. Entonces la mandaron para casa. Y aquí algo muy fuerte de cómo lo importante de decir que sí, sí a la vida, sí, sí a todo lo que te plantea el Señor. Ella se pensó quitar la vida Anda. y finalmente no lo hizo. Esto fue un algo que me contó mi abuela hace no Mm. mucho, que me impactó muchísimo. Y nada, enseguida, a los meses, conoció a mi abuelo y ya se casaron y tuvieron Y 3 tuvieron. hijos. Ujú. Y mi madre es la segunda. Y por parte de mi padre, contar que mis abuelos, los padres de mi padre, se fueron a Londres por trabajo de mi abuelo, que era banquero. Y ahí mi queridísima abuela, ya en el parto, le vino el médico y resulta que era indio. Y dijo, uy, Wow. no, 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 Diosidencias. no, no, yo no quiero que venga otro médico. Y nada, pues vino otro médico. Y mira, a los años vinieron bueno, sí, a los años vinieron tres nietos de la India, el mayor orgullo Sí, de, sí. de la abuela. Pero para que veas un poco también Cómo se hila. estas, Sí, cómo Dios hace el camino, porque al eso final es es, eso. los pequeños detallitos. Diosidencias se le llaman. Eso es, sí, Una sí. cosita, un paréntesis para hablar un Sí, poquito, porque tu papá me contó cómo fue que lo adoptaron. Tu madre no podía tener hijos, correcto. pero ella quería. Ella quería, Ella ella quería. quería. Y bueno, llegaron tres chicos, pero ciertamente nació de ella Nació el... de ella. Ujú, Sí, pues mirad, mi madre no podía tener hijos porque tenía endometriosis y ella tenía un deseo en el corazón ujú, precioso de dar la vida, de tener hijos, y mi padre lo mismo. claro. Em, entonces, bueno, nosotros vivimos la fe en el camino neocatecumenal, donde hay unos catequistas que nos van guiando en Ujú, la fe. Y los catequistas conocedores de esta historia y de esos deseos, pues el catequista les dijo, ¿y qué tal si adoptáis? Porque se lo planteó. estuvieron 10 años de novios, que digo Ujú, yo, ¿no? De un matrimonio fantástico, de viajar sin parar, de amarse mucho, pero no venían los hijos. Y entonces surgió esta idea de, ¿por qué no adoptáis? Y mi madre siempre, siempre, siempre ha tenido en el corazón el deseo de Asia, concretamente de la de la India. India.
Entonces, enseguida, pues, se pusieron Se en lo marcha. planteó sin haber. Y eso, y un detalle precioso de esa intimidad entre madres y entre mujeres, Ujú. pues el que una mujer no pueda tener hijos y Y quererlos, quererlo, claro. ¿no? Muy difícil. Es una herida muy Ujú. fuerte, ¿no? Y porque la mujer somos la fábrica de la vida. Entonces, mi madre una vez se fue así en peregrinación al Pilar y delante de la Virgen se puso delante de ella y le dijo: madre, te ofrezco ¿cómo dijo? Mi maternidad. Te ofrezco mi maternidad. Haz de mí lo que quieras, ¿no? Ujú. Abriéndose totalmente a A la todas vida. las Las posibilidades. posibilidades. Y así fue. Entonces, luego ya enseguida, Y sí, efectivamente, se llevó a cabo. se llevó a cabo. Si tú, mira la cámara, por favor, si tú la Ujú. tuvieras a ella de frente, algo que tú nunca le dices, pero que te gustaría decirle. Uy, es que le digo tantas cosas. Sí. Siempre le digo que la quiero un montón, que es un referente, mamá, eres un referente y que eres la segunda mujer de mi vida, que primero es la Virgen María y luego estás tú. Ujú. Y que eres majísima. Te voy a contar, Sofía, mi interés de hacerte la entrevista fue porque en la Pascua, Ujú. cuando tú ibas caminando con tu madre, yo te vi abrazadita con ella caminando y a mí me dio tanta ternura eso. Digo yo, wow, qué historia, o sea, de verdad, yo dentro de mí, qué historia. Ujú. Pero venía dándome vueltas en la cabeza, le digo, no le digo, como con miedo, le digo. Sí, sí. Y bueno, lo llevé a los pies de Dios y se lo puse a él. Y digo, si nos va a convenir, que se haga y dame a mi sabiduría para decirle, porque tampoco quiero verme como, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y digo, yo le digo, no le digo, le digo, no. Pero bueno, Dios obró y ya te dije, y así se dio esa entrevista, pero fue Sí, sí. por esa escena que yo vi de tu mamá y tuya, Fíjate, que ¿eh? iban abrazaditos como con frío, Es que porque hacía hacía poco de frío. fresco, Sí, ¿eh? sí, hacía frío. Sí, sí. Ahora háblame un poquito de tu padre. ¿Quién es él para ti? Mi padre, uy, pues mi padre es un hombre fantástico, que a él es verdad que puedo decir ante cámara que lo quiero mucho, que lo digo muy pocas veces porque pues cuesta un poquito más, Ujú. porque somos muy parecidos de De carácter, carácter. entonces nos llevamos muy bien, pero también Chocan. Ujú. chocamos como los trenes. Suele pasar eso cuando hay Sí, caracteres que sí, son muy eso es. parecidos. Pero nos queremos un montón. Ujú. Qué bueno. Sí, Me sí, alegra sí. mucho. ¿Cómo es tu vínculo con ellos, independientemente de, bueno, de lo que ya has contado? Ujú. ¿Cómo lo defines? Pues es un vínculo muy bonito de unos padres con su hija, en la que realmente yo creo que se da una libertad, pero la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Ujú. Obviamente ya estoy más adulta, ha habido obviamente la fase de la adolescencia, un poco Uy, más de rebeldía. rebeldías, de papá te odio, eres el Qué peor, fuerte. mamá qué pesada eres, ya me hago la habitación, pero la relación que hay es muy buena, es muy bonita, donde podemos hablar abiertamente, con muchísima libertad y como en mi familia siempre ha estado muy arraigado Dios. Ujú. Siempre Dios ha estado presente porque Dios nos ha llevado a todos, ¿no? Sí. Entonces siempre hemos hablado también desde la fe. Entonces yo creo que ese amor de Dios, yo como hija lo he recibido de mis padres y ellos como padres lo han recibido de pues, nuestro Padre Celestial. Celestial. Ujú. Entonces yo creo que es una relación pues, muy abierta en la que se puede hablar tranquilamente, obviamente con pues, nuestra madurez. También Mm. un dato importante es que mi padre es educador social y mi madre es trabajadora social. Anda, que lo tienen ahí ¿Vale? entonces bien. Entonces, Tienen experiencia. tienen Ajá. tablas los dos. Entonces es una relación muy bonita. Y otro dato también que quería comentar es que mi madre, desde que vinimos, ella tenía muy claro que, pues obviamente, para crear el vínculo con los hijos, Ujú. pues la familia tiene que estar presente, los progenitores tienen que estar presentes, ¿no? Pero también con los hijos adoptados, pues más de lo mismo, ¿no? Incluso un esfuerzo más, Un extra. ¿no? Ujú. Para realmente afianzar el vínculo, que
mi madre realmente pueda llamarla madre y a mi padre llamarle yo realmente padre. Entonces, mi madre decidió no trabajar hasta que tuviéramos una edad medianamente adulta o por lo menos más consciente pues de todo, ¿no? Para darnos sobre todo pues ese amor, ese apego que tanto necesitan los hijos. Claro. Y bueno, la historia de Sofía es ahí porque no eres solo tú la adoptada, sino que son dos personas adultas que han decidido cambiarle la vida a 3 niños y eso impresiona mucho porque eso no lo hace todo el mundo. Correcto. Y yo te digo, te pongo a pensar a ti, ¿tú crees que tu vida sería igual criándote bajo las circunstancias en las que estaba a esta en donde Dios te ha puesto en el camino personas que te han educado, que te han, sabes, que te han formado? Sí. Eso solo lo hace Dios. Entonces, es una historia que a mí me impresiona bastante, me impresiona muchísimo y de verdad. Yo no soy nada consciente porque es verdad que yo lo normalizo mucho. Ya, porque... Pero es verdad que a colección de lo que dices tú, en la carrera, bueno, yo estudié Magisterio de Educación Infantil en Huesca y yo tenía una profesora que, psicología, psicopatología, que resultó ser que ella también era adoptada y me lo dijo con el tiempo porque quiso llevar, bueno, yo quería que me llevara el TFG, el trabajo de fin de grado, y yo lo quería hacer de neurociencia, porque a mí me encanta la neurociencia, cómo funciona el cerebro, relación a educación, tal. Pero ella me cambió totalmente los planes y me convenció para hacerlo sobre los niños adoptados, ¿vale? Y sí, y ya está. Así, sin entrar en mucho detalle, que es un poco rollo. Oye, una cosita, son 3 niños adoptados. ¿Tú fuiste la primera en llegar a casa? Correcto. No. Sí. ¿Cómo fue cuando, tú eres la reina del hogar, solo tú, mamá y papá solo para mí, ¿sabes? Así como... Sí. ¿Cómo fue ese momento cuando llega la segunda persona, el segundo, y luego el tercero? Pues, ¿cómo lo recuerdas? Con el segundo, pues me hizo mucha ilusión al principio. Luego ya me destronaron, como suele pasar. Entonces, yo a Esteban lo quiero mucho. ¿Esteban es el que está con nosotros? Sí, eso es. ¿Y el otro cómo se llama? Gabriel. Gabriel, eso es. Entonces, es verdad que con Esteban pues siempre nos hemos llevado bien, también mucho rifirrafe, pues bueno, mira, los hermanos, sí, ¿sabes? o sea... Ninguna novedad. Y con Gabriel, pues a mí ya me pilló de más mayor, yo creo que estaba en segundo de la ESO, pues 13, 14 años, entonces pues con mucho amor lo acogimos. ¿Él llegó pequeñito también? Llegó con 5 años. Un poquito más grande que tú. Porque justo el orfanato era nuevo, ¿vale? Que este es el que nació en Bombay, una ciudad cerca de Bombay. Entonces era todo súper nuevo. Entonces todos los procesos eran lentísimos, todo muy costoso. Entonces tardó 5 años, porque realmente a nosotros nos lo presentaron prácticamente casi recién nacido y luego llegó 5 años después. Fue desesperante, muchos momentos de incredulidad, de decir, pero esto realmente se llevará a término o no, pero al final, paciencia, hermanos, que es que el Señor sabe cómo y cuándo. ¿Y Esteban qué edad tenía cuando llegó? 3 añitos. 3 añitos. Justo. Él sí que llegó directo para entrar en el colegio. Y nada, la verdad es que Esteban siempre ha sido muy rápido de aprendizaje, entonces no tuvo ningún problema. Él, por ejemplo, sí que soltaba así alguna palabra hindú y así, alguna palabrita y tal, pero ya luego... Pero ya enseguida se le olvidó y ya no paró de hablar español. Muy bien. ¿Tu proceso de adopción, cómo lo describes? Pues gratificante. Como un regalo, como un regalo. Los niños adoptados viven 5 duelos y esto por el TFG que estaba explicando anteriormente. Dame detalles de esos 5 duelos que no... A ver si me acuerdo porque lo iba a mirar antes, por encimita. Pero... Pues mira, uno es siempre son los easy. ¿Cómo habría sido? Tu padre un día mencionó eso, que los
y sí son peligrosos. Eso es. Ajá. Sí, sí, pues Lo sacó de eso. ahí él cuando Sí, lo sí. dijo. Puede ser, no lo Sí, sé. Como también sí, sí. tiene mucha historia, 35 años de Ujú. experiencia laboral, pues de todo hay y de su propia experiencia. Claro. Pero pues un easy era pues la diferencia, ¿no? De identidad de qué es lo que habría pasado Mm. en mi vida, en mi otra vida, Ajá. así como rasgos generales. Luego, en cuanto a la familia, mis padres estarán vivos, estarán muertos. Claro, incógnitas. Tenía hermanos, Ujú. ese era otro duelo. Y luego, pues también el de la identidad, un poco como más ampliamente de en qué me habría convertido yo, cómo habría sido mi vida si hubiera seguido su curso, pero ahí en la India, ¿no? Ujú. Y entonces, volviendo un poco a esta ¿Cómo? pregunta, em, obviamente yo me he preguntado eso muchas veces, pero como siempre he visto mi vida a los ojos del Señor, ¿no? A través de sus ojos, es que todo está bien hecho, Ujú. no hay error. Aunque a veces me lo parezca, ya no solo en mi historia pasada, ¿no? Sino ahora en la actualidad, sé con certeza que Dios todo lo que hace lo hace bien y por un motivo concreto. Claro. Entonces no hay cabida en mi cabeza de renegar de mi historia, por así Ujú. decir. Porque Entonces, Dios con ahí la agradecimiento. compensa. Eso Pero es. dentro de esa historia, ¿tú tienes alguna como raíz de amargura que te inflige Hmm, dolor, rencor, ¿sabes? Que son propios del pues, ser humano, independientemente hmm, de, claro, Dios está en nuestras vidas, pero sí, hay cosas que se escapan de correcto. nosotros y que tienen que ver mucho con, Pues sí. sí, Sí, ¿lo sí, sientes? sí, sí, la hay. Y es el hecho de no saber absolutamente nada de mi padre. A mí durante muchos años, sobre todo en la adolescencia, que ahí es donde una Sí, pues, se entera más de todo, Ujú. cuando cumplí los 15 años, que eran los 15 años con los que me dio a luz mi madre, ahí fue como un Hay boom como en el una crisis, te que, dio. eso es, sí, un poco el Ujú. decir, jo, es que con 15 años, la edad que yo tengo, mi madre me estaba dando a luz y de Wow. mi padre biológico yo no sé nada. Entonces es verdad que a mí durante un tiempo, tampoco mucho, sí que me hizo sufrir mucho Ujú. el saber cómo fue, porque lo Claro, mismo pudo ser un matrimonio bonito o como, como una violación, tranquilamente, mm, o un desliz de novietes, claro, cualquier historia o un pudo. maltratador, ¿no? Ujú. Entonces, es verdad que eso siempre en un momento concreto, pues me hizo sufrir mucho, Ujú. pero justo hablando con mis catequistas en un periodo determinado, yo les comenté esto, la identidad de mi padre, ¿no? Que tal. Que te generaba Y inquietud. eso es, Ujú. entonces me dijo el catequista, Sofía, Dios es tu padre. ¿Te puedes creer que yo Y te no regaló otro. entendía, te puedes Ujú. creer que yo no entendía qué significaba eso? Ujú. Y no fue hasta igual después de un año que no llegué a entender eso mismo, que Dios es mi padre, porque al final un padre que lo da todo, que cuando te caes te Te levanta, levanta, te te ayuda, reconforta. te da de comer, Ujú. te da aquello que tú ansías o te lo da o te da otra cosa que era mejor que la que tú habías Sí, pensado, claro. pues a mí me entró una paz. Entonces esa parte, como esa herida, pues ya estaba cicatrizada. Ujú. Entonces, pues ya está, eso es así lo único Y así. oye, ahora que tú mencionas lo de los catequistas y que también hay personas que cuando se ven en alguna situación parecida Ujú, buscan ayuda de índole psicológica. ujú. Pocas veces se aferran a Dios. ¿Tú recibiste ayuda psicológica o apoyo de tu mamá, tu papá y los catequistas en ese Ujú. caso? Sí, eso es. ¿De todos? Sí, yo no he ido nunca al psicólogo. Ujú. Pienso que es muy Sí, correcto ir sí. al Se respeta, psicólogo claro. y me encanta y yo creo que es una ayuda fantástica para conocerse a uno a sí Ujú. mismo. Es verdad que en estos momentos igual tan Convulsos, así. intensos, sí, Ujú. que no sabes muy bien por dónde te da el aire, a mí me ayudaba mucho ir a la comunidad, a recibir la palabra, porque yo es verdad que cada celebración yo encontraba una paz porque es que Dios habla.
habla y en la necesidad habla más. Lo que pasa que hay que estar también dispuesto a Atentos. escuchar. Entonces, pues hablando con mis padres, igual con ellos menos, porque también como hija muchas veces me entraba como esa... Que no lo quieres preocupar. eso es, esa duda o que no, o por amor a ellos de que no entren en crisis o, Claro, ¿no? sí. Por no hacer daño. Entonces Es yo... que es recíproco, tu mamá y tu papá no te cuentan cosas para no preocuparte. Claro. Y tú también no le cuentas Es- a ellos lo Ujú. mismo. Pero, por ejemplo, es verdad que yo lo de la adopción, desde el principio, mis padres me hablaron con total libertad, que yo creo que es Claro. la clave, hablar siempre desde la verdad, desde la sinceridad, porque si no, es que me has mentido, es que me lo has ocultado, entonces eso puede Sí, hacer puede ser muchísimo peor. daño, puede hacer Claro, muchísimo daño. es cierto. Entonces, yo con los catequistas y con la figura de Dios, con mis padres, Has tenido la ayuda fenomenal. necesaria. Y luego también, justo en ese tiempo, yo tenía un amigo que me saca unos años, entonces, pues él, al ser más mayor, también tenía mucha inteligencia emocional Te aconsejaba ahí. y me ayudaba mucho. Además, él también es profesor, entonces, pues esa mano con los jóvenes y tal, como que me ayudaba mucho. Entonces, fue un pilar importantísimo para mi crecimiento como adulta y también sobrellevar esas crisis de identidad. La adolescencia tuya, ¿cómo la defines? Porque ahorita mencionaste que era un poquito... Pues a ¿Cómo la ver, viviste? mira, según mi madre yo no tuve adolescencia. ¿Cómo no? Es decir, rebeldías no tuve. Yo nunca he salido de fiesta, no he hecho la vida imposible a mis padres. ¿Alguna mala contestación? Por supuesto. ¿En la habitación desordenada? Por Sí, sí. supuesto. O sea, esto es el ABC de cualquier adolescente. Entonces yo eso sí que lo cumplía, pero así de hacer la vida imposible o algo así feo o de pegarme o tal, nunca, jamás. ¿Y cómo describes tu personalidad en esa época? Pues, buena pregunta. Pues yo ahí tuve un cambio, porque yo al principio, bueno, yo siempre he tenido la autoestima muy baja o no tenía autoestima. Yo es verdad que, ¿Pero y por qué? porque yo siempre me he sentido menos, me he sentido menos. No lo sé, no lo sé. No lo sé, igual es que no te sabría decir, pero yo mi autoestima siempre ha sido bajísima, muy introvertida igual. Con los que tenía confianza, muchas risas y tal, pero yo qué sé, en clase no estaba a gusto, no encontraba mi sitio, siempre me sentía diferente a los demás, nunca iba... Eso pasa en la adolescencia. Claro, nunca iba con... Yo siempre iba revoloteando y justo en el cole yo tenía a una hermana de la comunidad que era de un año más. Entonces yo pues prácticamente me iba a los recreos con ella y su grupito y ¿no? Que eran un poco abeja maya, decía yo, ahí pululando por todas las flores, pero siempre con mucho amor, ¿eh? O sea, no con, pues ahora no me apetece, no, para nada, sino también con mucha libertad, ¿no? No desde el daño o la tristeza, sino el, pues es que no me apetece estar con estas que juzgan demasiado a los demás. ¿Sabes? Que también yo era como un poco hacerme yo a mí misma, ¿sabes? Tampoco no te hace bien. Eso es. Entonces yo ahí sí que era un poco más rápida en ese aspecto de decir, esto no me hace No lo bien, quiero. porque es verdad que a mí me enturbaba el alma y yo eso lo notaba. Yo como que experimentaba cuando algo no era de Dios, ¿sabes? Veía a las personas nubladas, que yo muchas veces cuando veo o la a alguien que no energía, está así bien, como que se siente cuando una gente tiene mala vibra. Los tienes desalineados. Sí. Entonces yo decía, fuera, mala vibra fuera. Entonces yo me iba a otro lado. A otro sitio. Sí, y ahora en este punto, ¿esa autoestima ya está estable o todavía sigues construyéndola? Está mejor, está estable. Ahora puedo decir que tengo autoestima. Y yo creo que todo viene también gracias a este amigo que comentaba antes, que a mí Dios pone personas que te ayudan a crecer, te da personas que te las quita en un momento determinado, te las deja para toda la vida. Y este amigo, la verdad es que ojalá sea para toda la vida. Te hace mucho bien. Me ayudó muchísimo porque era una relación muy bonita, entonces me animaba mucho. Y él también como con la figura de hombre masculino, también me ayudaba a reafirmarme
como mujer, Ujú. ¿sabes? De yo soy bella. Y además es que él me decía, es que Sofía, es que eres guapísima, es que Claro. eres hermosa, es que vales un Pero, montón. claro, que cuando te pregunté ahorita que por qué, si yo te veo y eres súper guapa, pero a veces la autoestima no tiene solamente que ver con lo físico. Y También tú como yo decías, me veo. no, y cómo tú te sientes, ¿sabes? Sí, Entonces también va por ahí, no solo de lo físico, porque claro. tú te ves en un espejo. Sí, yo O me veo sea, en el espejo. hace bien que yo venga y te diga, Sofía, qué guapa estás, pero tú también te ves y tú Ahora ya sí, ahora sí. lo, Antes, ¿te costaba? antes me costaba un montón. Yo me despreciaba. A mí Claro. mi cuerpo no me gustaba. Yo como persona decía, madre de Dios, qué horror de persona soy. Porque Qué yo es fuerte. verdad que soy extrovertida y tal, pero es verdad que yo también tengo mi mala leche Tú y eras mi tu peor genio. enemigo, entonces. Sí, sí, perfectamente. Pues no, hay que echarse sus flores. Sí, sí. Entonces es un proceso de amarse, pero fíjate Claro. que al final, cuando yo me he sabido amada por Dios, es cuando me he creído que era bella, ¿sabes? Y a mí un libro que me ayudó muchísimo a realmente creerme esto Ujú. fue uno de un autor que se llama Emiliano Jiménez, sobre el Cantar de los Cantares, que es la relación de Jesucristo con la amada, ¿no? Entonces, es espectacular ese libro. A mí no sé, fue como un reencuentro, ¿no? De Sofía con mi Feminidad. feminidad Ajá. y un encuentro con Dios, ¿no? Ujú. De verme a Que través te de los ama, ojos de Dios, impresionante. te ama, te Porque valora, te llama por tu nombre. eso es, porque Dios pensó la idea, le gustó y la creó. Y la creo. ¿No? Con toda la creación, y tú y yo somos creación. Entonces, eso es como ya mi base. Y Claro. luego ya, pues eso, leer, por ejemplo, esto que te he dicho, ¿no? De ella sabe que es bella porque se sabe amada por Dios. Amada por Dios. Eso es. Entonces a mí eso me dio la vida como mujer. Claro, como un renacer en ti. Eso es, sí, sí. Bueno, volviendo a la adolescencia, ¿hubo algún momento difícil que marcó un antes y un después en ti en esta etapa? Pues mira, sí. Sí. Segundo, bueno, el bachiller, los Ujú. 15, 16 años, bueno, pues también yo creo que el tema de no saber lo de mi padre biológico y tal Claro, también ahí hizo. empieza. Los hombres, el amor, el Ujú. amor adolescente. Nadie me quiere, el chico que me gusta no me hace caso, me dice que me utiliza para estar con mi mejor amiga. Esos son heriditas. Te laceran, claro. Heriditas, ¿no? Entonces, claro, el demonio no se le escapa ni una, es raudo y veloz para estas Para cosas, ¿no? pincharte. Eso es, para pinchar y hacer mucho daño. Entonces ahí, por ejemplo, tuve una crisis de identidad muy grande Ujú. en la que, bueno, en mi clase justo había pues, un par de lesbianas, por ejemplo, y coqueteaban conmigo. Entonces, claro, pues ahí yo vi esa tentación de decir, jo, es que, fíjate, a mí los chicos no me No hacen te ni van. caso, Ujú. igual es que me decanto por Anda. ese lado, Ujú. ¿sabes? Luego, obviamente, ¿no? A mí me encantan los hombres con barba. Me encantan, o sea, ya está, lo digo alto y claro, a mí me encanta, ¿no? Y la masculinidad en Ujú. todo su apogeo, ¿no? El caballeroso y tal. Pero ese fue uno de Un los momento, como un puntos, quiebre. eso es, Ujú. sí, así de la adolescencia más Claro, y que ahí es que donde tal, se ¿no? cimienta tu autoestima, tu Eso es, confianza. Es una época muy, muy cambiante. eso es. Muchas hormonas también. Eso es, sí, sí. En esa época, ¿con qué soñabas? O sea, como cuando dice, cuando eres niña, ay, yo sueño de grande, sueño con ser bombera o lo que sea. ¿Con qué soñabas tú? Pues mira, yo soñaba con ser madre. Mm. Con ser madre, casarme joven, tener muchos hijos, todos para Dios, que hiciera con Ujú. ellos lo que quisiera. Y también, yo es verdad que en los estudios nunca sabía lo que hacer, pero sí que me gustaban mucho los niños. Entonces decía, pues bueno, igual ser maestra no es mala idea. Ajá. Entonces, es verdad que mis padres siempre me han ayudado, me han recogido, me han llevado hacia el estudio de educación. Bueno, que ya que has mencionado educación, háblame un poquito de tus estudios. O sea, ¿qué has estudiado? ¿Cómo te fue en la primaria, secundaria, el bachillerato? Madre mía. Y bueno, ¿cómo te describes Bueno. a nivel escolar? Bueno, pues yo siempre he ido lenta. Ok. Yo he sido una hormiguita. Chino, chano,
Despacito y con buena letra. Entonces, a mí la primaria, secundaria, los estudios siempre me han costado un poquito más, pero siempre lo he llevado a término. Los profesores me han ayudado un montón, algunos más que otros, por supuesto, pero yo es verdad que yo lo único que necesitaba era que me dijeran, ánimo Sofía, que eres capaz de hacerlo, ánimo. No necesitaba más. Tú eres como la que siempre anima, pero no Eso. encuentra quien te anime a ti. Correcto, correcto. Suele pasar. Eso es duro, es Es duro. duro. Es muy duro. Muy duro, claro. Fue capaz de decir, mamá, necesito que me digas que yo puedo hacerlo cuando estaba en tercero de la ESO. Y yo le dije a mi madre, efectivamente, mamá, llorando porque siempre me caían un montón de asignaturas, mamá, es que necesito que me digas que puedo hacerlo. Claro. Y entonces que te para mí impulse. eso era un impulso y así, de hecho, mi madre tuvo una vez una tutoría con una profesora que le dijo, dile a mi hija que puede hacerlo. Y gracias a que luego ella lo puso en práctica, saqué adelante la asignatura. Sí, sí, y luego ya la carrera, pues fenomenal, porque era psicología, que me encanta la psicología, conocer a los demás, conocerme a mí misma, conocer el raciocinio, cómo crecemos, qué es los traumas, cómo nos vamos cimentando como personas, porque yo como persona he necesitado saber el porqué de las cosas, por qué soy así y no de esta determinada forma Claro, y manera, ¿no? Como una Entonces, necesidad. Eso es, así siempre ha sido como algo también personal. Y en tu vida profesional, ¿a qué te has querido dedicar? ¿O a qué te dedicas? O sea, Pues terminé los estudios en el 2021, maestra de educación infantil. Hice 2 intentos de oposiciones, me estudié un máster de neurociencia y educación, me encanta el cerebro. Y nada, ahora estoy trabajando, gracias a Dios, en un colegio. Y estoy en guardería. Estoy en el primer ciclo de educación infantil, que es de 0 a 3 años, y estoy con los más bebés y me encanta. Te encanta. Me encanta. Que ahorita hablaste de la maternidad. ¿Te planteas la maternidad? Sí. Sí, ¿te gustaría? Sí. Es verdad que en este último tiempo están siendo tiempos difíciles en los que pues, tengo 26 años, no conozco varón y es verdad que es un duelo el que estoy viviendo ahora de lo que yo me había proyectado y no se está cumpliendo. Pero porque te pusiste como un tiempo, una meta de... No me puse un tiempo, pero es verdad que pues esos sueños de me encantaría en la carrera conocer a mi novio, casarme cuando termine, empezar a tener hijos, pero no ha sido nada de eso. Que humanamente igual duele, pero es verdad que tengo la certeza de que Dios te lo va a proveer. Lo hará. Claro. Y si soy para ella, pues seré para ella, porque yo sé que mi felicidad me la va a dar Él y nadie más, ¿no? Que yo no busco la felicidad en tener hijos o en tener un marido. Claro. Mi felicidad está en Dios pero claro, una misión tenemos todos en la tierra. Claro. Entonces... Que es diferente para cada ser humano, porque hay gente que no tiene a lo mejor esa venita de querer ser madre. Eso es. Igual que los sacerdotes, ¿sabes? Bueno, no vamos a entrar en... Sí, eso son otras historias. Sí, otras historias. Pero ciertamente yo creo que cada persona tiene un propósito en la vida. Eso es. Y Dios lo va poniendo en tu corazón y te va guiando. Eso te iba a decir, que Dios pone ahí una semilla. Y es verdad que en este último tiempo, pues es verdad que es un sufrimiento, ¿no? Ver también como en mi parroquia los que están en mi comunidad pues van casándose, tienen hijos, tal, y yo me quedo aquí, ¿no? Pero también lo agradezco un montón. De hecho, o sea, hay más alegría que tristeza, aunque muchas veces pues, es una batalla del día a día, del momento a momento, claro. pero agradezco el tiempo que me está regalando Dios, porque ante todo, para yo poder amar a mi marido y amar luego a mis hijos, si el Señor me lo regala, tengo que aprender yo a ser mujer, pero a mujer en Dios, ¿no? Entonces, para mí está siendo un crecimiento el conocerme a mí misma, saber lidiar conmigo misma también. Y que a lo mejor te está preparando para que en aquel momento también esa bendición
la sepas sostener, que la Eso preparación es importante. Eso es, ¿no? Porque es verdad que es todo muy idílico, claro, esos proyectos, esos sueños Sí, pero Dios te lo va a también eran proveer. tal, ¿no? Dios te lo va a Pero es proveer. verdad que ahora estoy más aterrizada, veo a los de mi comunidad y veo a otros matrimonios, ¿no? Cómo viven su matrimonio, el tema de los hijos, que todo no es... No es color de rosa. Exactamente. Sí, la vida. Y todo lleva, pues eso, un sufrimiento, ¿no? Ujú. Porque al final vivimos para dar la vida. Sí. De la forma que sea, pero tú vas a darte. Entonces, pues yo estoy aprendiendo a darme pues, a Dios otra en manera. la comunidad, estando Que de con hecho, otros. un día, esa pregunta de la maternidad, claro, la vida en la fe, se entiende como que todo el mundo quiere, ¿no? Bueno, puede ser que no, pero un día tú estabas con Dani y dijiste, es que soy muy mamá. Y digo yo, bueno, esa pregunta está buena, si se plantea la maternidad. Pero en ese mismo orden, tú siendo una niña adoptada, no lo voy a poner así porque Dios te va a proveer, pero si te ves si tienes la oportunidad de cambiarle la vida a un niño, ¿tú serías capaz de adoptarlo? Sí, Sí. yo creo que sí. Dios lo irá poniendo, ¿no? Pero yo creo que sí. Además es algo que también me he planteado, obviamente. Pero bueno, también eso en comunión con el marido, Claro. también, también está esa posibilidad, claro. Pero vamos a orar para que sea de manera como tú lo quieres. Como Dios quiera. Yo bueno, sí, que es estoy más importante. abierta a todo. Hay familias de todos los tipos y condición. Entonces, claro. familias adoptadas también con hijos biológicos, todo mezclado, con tropecientos hijos biológicos. Entonces, como sea. Que ahora en el siguiente apartado vamos a hablar un poquito de la fe. Bueno, un poquito en la mitad de la entrevista. Pero primero quiero hacerte la pregunta de cómo han influenciado tus padres en la mujer que te has convertido hoy. ¿Qué tanto hay de ellos en ti? Porque ciertamente hay cosas que tú las heredas de tus padres, pero hay otras cosas que son aprendidas tú viéndolos a ellos, simplemente ni siquiera que te enseñen, sino viéndolos. Sí, pues mira, es una pregunta súper interesante. En la carrera me explicaban que las personas somos un 10% genética y un 90% tu alrededor, Como el ecosistema, ¿vale? en el que tú te encuentras. Y eso es lo que me ha pasado a mí y lo que nos pasa a todos. Yo la herencia genética es la que tengo. Y entonces ya en mi ecosistema familiar yo tengo a mis padres que obviamente han sido los que yo he visto y mi madre y yo hablamos exactamente igual, que mi padre a veces llama por teléfono y empieza, Marisa, no sé qué, no sé cuántas, y yo, papá, que soy Sofía, espérate, ¿no? Y luego una cosa súper importante que tengo aquí es la comunidad. Donde hemos vivido la fe, porque como vivimos en comunidad, yo toda la vida he estado en un grupo de la iglesia donde no solo está mi familia, sino que hay un montón de familias más, cada uno con 10 hijos, 3, 1, ninguno, abuelos, más mayores, más jóvenes. Entonces he crecido en ese ambiente que me han hecho a mí también persona y también fuera de lo que es la comunidad. También he vivido un poco en mi día a día, en el colegio también, pues varias familias que iban al mismo colegio, entonces pues también hacíamos como muchísima vida así todos así juntos y tal, entonces es verdad que se aprende viendo, ¿no? Y también pues eso, veraneando mucho también con estas familias, entonces que ahí somos el barrio Maño, ¿no? de Mañolandia, pues de 4 o 5 familias con un montón de hijos. Entonces, pues son los padres y con un montón de hijos, ¿no? Entonces, cada uno va haciendo su vida con más o menos los de las franjas de edad similares. Entonces, como que nos hemos ido haciendo unos a otros. Entonces, es como que he tenido la influencia de mis padres, pero también del entorno, porque hay cosas que pues, ciertamente muy unido a la fe. Correcto. Pero bueno, ya tú has mencionado a Dios, pero yo quiero que tú confieses en quién crees. Pues yo creo en Dios, en un Dios Padre, que Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Durante este tiempo
Se me ha revelado, se me ha dado a conocer poco a poco, porque Dios es un caballero y sigue los ritmos de cada hijo. Se ha dado a conocer como padre, se ha dado a conocer como hijo, pero como un hijo en cuanto a Jesucristo como un igual a mí, ¿no? Jesucristo aprendió sufriendo, o sea, obedeciendo aprendió a sufrir, perdón, o algo así. Está escrito en la Escritura, yo ya no me acuerdo. ¿No? Ver esa humanidad de Jesucristo y de ver pues, que Jesucristo en un momento dado dijo, apartad de mí este cáliz, pero bueno, que si es tu voluntad ya bebo, ¿no? Pero a mí no me hace gracia beber este cáliz porque sabía perfectamente lo que significaba, lo que le venía encima. Y Espíritu Santo también. ¿Y cómo comenzó tu fe? Pues desde la transmisión de la fe de mis padres. Es verdad que los domingos siempre rezamos los laudes, damos gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo, ¿no? Entonces ahí es donde nace mi fe. Y luego pues también acompañando a los papás en las Eucaristías, porque yo también he sido niña, entonces he ido con mis padres a su comunidad. Luego más adelante, con 13 años, comencé mi camino en la fe por mi cuenta, ya como una persona adulta y responsable. Y entonces ahí ya a los 13. Tienes una década ya en... Sí, en la prácticamente. Fe. Sí. ¿Y cómo es tu relación con Dios? ¿Qué tipo de vínculo tienes? Pues... ¿De mucha oración? De mucha oración, sí. Ha habido de todo. Ha habido odio, ha habido cero entendimiento, cero comunicación, pero llega un momento en el que cuando yo no puedo más con mi vida por un hecho muy concreto en el que Dios decide, así a grandes rasgos, en primero de carrera, yo experimenté un Sofía, te amo con todo mi corazón. Un llamado. Eso es que te amo. Luego me vino un tortazo celestial, que digo yo, también más humano que celestial. El desierto. El desierto más absoluto, en el que me quita de un plumazo esos ídolos donde yo había puesto mi corazón, que era en los amigos. Y tu felicidad también. Eso es, por supuesto. Y me lo quitó de un plumazo. Yo entré en una crisis profundísima en la que yo solo me podía apoyar en Dios. Entonces ya enseguida empecé como andar en las profundidades, en mi abismo, en los infiernos, en los que estábamos sola a solo. Porque Dios en ese momento concreto justo me leyó un libro. Es que Dios me ha hablado a través de libros, a través de canciones, a través de sueños. Tenemos aquí de Dios todo. habla así. Sí, es fantástico. Y en un momento concreto de un libro que es sobre Ruth, decía que la soledad es fantástica. La soledad en la que Dios encuentra en ese vacío es un lecho en el que hay una virginidad, en la que solo estás tú y el Señor, en la que Dios te habla, solo hay que escuchar. Y eso es lo que encontré yo. Entonces ahí es donde yo me empecé a enamorar de Él, de realmente experimentar su amor, de decir, no quiero nada más. O sea, ponte tú a encontrar ahora un marido, ¿sabes? O sea, así de claro, ¿no? Entonces, y ahí es donde también empecé poco a poco a saberme amada y a encontrar esa belleza que hay en mí como mujer, hija de Dios. Claro, que también es como enfrentarte a tu propia humanidad, pero desde un nivel, vamos a decir, celestial también, ¿sabes? Eso es. Celestial, que ese encuentro es muy, bueno, solamente el que lo vives, como que puede entender a lo que tú estás hablando y a lo que yo me estoy refiriendo, pero es algo muy, muy impresionante. Sí. ¿Cómo es estar en el camino neocatecumenal? Pues es muy bueno, es muy intenso, pero es muy bueno. A mí verdaderamente me ha dado la vida, porque si no yo no estaría aquí, ¿no? Porque gracias a que mis padres por un lado y por otro hicieron las catequesis, luego se conocieron en ese ambiente y ya caminando juntos pudieron tomar la decisión, ¿no?, de adoptar. Pero a mí, no sé, a mí es verdad que también me da la vida porque yo no encuentro mayor felicidad o mayor paz ahora en este momento concreto
después de las celebraciones, de escuchar la palabra de Dios, sea un sábado o en unos laudes, y es mi paz, es mi paz. Muy bien. ¿Qué necesitas sanar, agradecer y mejorar para crecer espiritualmente y vivir a plenitud? Empezamos por sanar. Vale. No sabría qué decirte, porque es verdad que estoy también, ya me veo bastante sanada, ¿no? Pero esas cicatrices del padre biológico. Yo le llamo raíces de amargura. Raíces de amargura. Que escuché Muy bueno. por ahí. Me gusta. Pues eso, sanar las raíces de amargura. Y no sé, sanar yo creo que esa parte, porque ya te digo que sabiendo que Dios lo hace todo, es que no tengo ninguna duda. No, ya está. ¿Y agradecer? Agradecer, pues agradecer a Dios la vida, glorificarle, no sé, al camino, a los que lo fundaron por haberlo creado, porque al final fue una inspiración de la Virgen María, a mis padres, a mi familia, por haberme, no sé, dado la vida también, crecer, darme también lo que necesitaba como hija, como mujer, como persona adulta, a la comunidad, no sé, a todo el mundo. Yo a todo el mundo, a ti por traerme aquí hoy, todo. Sí. ¿Y mejorar? Siempre hay un margen de mejora. Yo creo que quiero mejorar en todo como mujer. No sé, todos estamos llamados a ser santos, ¿no? Entonces, a mí me da mucha esperanza, por ejemplo, la historia de San Agustín, que era un pieza, y ver cómo Dios lo hizo obispo, ¿no? Entonces, como, bueno, pues yo, pues en mi humanidad y en mi debilidad, pues mejorar yo como persona en todos y cada uno de los aspectos. Así. Sofía, luego de que ya tú tienes este encuentro con Dios, lo conoces, vas a la iglesia y tienes tu vida ahí en la fe, ¿has sentido en algún momento que Dios te abandonó? Sí. ¿O que no te escucha? Bueno, sí. En este momento en el que comentaba antes, en el que se me quitan las amistades y demás, fue un revés. Entonces ahí en mi humanidad yo toqué fondo. De hecho, no dormía absolutamente nada. Dormía 2 horas y media diarias. Yo estudiaba en Huesca, entonces yo a las 5:30 me levantaba. Vete hasta la estación, coge el autobús, no podía dormir, cerraba los ojos y solo oía gritos. Era muy desagradable, muy desagradable, porque, o sea, era el demonio constantemente haciendo un repaso de mi historia y lo mal que lo hacía todo, la persona tan horrible que era, todo mal, una detrás de otra y todo el rato, ¿no? Y para mí eso fue horroroso, fue un abandono total. Yo iba a la comunidad, allí estaban las personas que también era cosa mía, ¿no? Pero que me hizo sufrir mucho una situación, todo muy mal, y porque además era terrible, porque el sitio donde yo encontraba la paz y la felicidad, ahí era donde estaba también mi cruz. Tu cruz, claro. Entonces lo pasé muy mal. Pero también es verdad que muy en el fondo sabía que yo esto lo tenía que pasar y que se iba a curar. Pero el proceso fue horroroso. Sí. Acabé ingresada en el hospital. Porque me dio un síncope y tal, convulsionando. Y ahí fue el punto, estando en cama una semana en el hospital, ingresada, en el que yo ahí vi a Dios. Y yo vi como Dios me decía, Sofía, basta, vale ya, te amo, te quiero, estamos aquí tú y yo solos, no necesitamos a nadie más, necesito que estés alegre. Y en mí todo el rato resonaba alegría. Y como que se lo entregues todo a Él. Eso es. Sí. Yo viví algo parecido. Y así es como ya empecé a reconciliarme con Dios. Pero ya te digo, en el absoluto infierno. Sí. Muy difícil. Sí. ¿Dios influye en tus decisiones diarias? Siempre. Dios no da puntadas sin hilo, y es que es verdad.
tuve un contrato de trabajo, así por ir un poco más a lo llano, Ujú. tuve un contrato de trabajo en octubre, llamaron una primera vez, me entró el pánico y no cogí de un colegio. Dije, Señor, si es tu voluntad que yo trabaje en este sitio, que me vuelvan a llamar. Yo no No te, pienso llamar. no te Me llamaron. llamaron a los 5 minutos y Ah, yo, bueno, madre de Dios, estuve qué trabajando alboroto. ahí. Lo pasé fatal, también yo personalmente estaba muy mal de una serie de circunstancias y lo estaba pasando fatal, fatal. Y todos los días prácticamente iba a la Virgen del Pilar, que es fantástica, la Virgen del Pilar, y la firmeza en la fe. Y yo le decía, madre, por favor, que se termine ya este contrato. Amén. Necesito que se acabe. Y justo también en el Pilar está San Judas Tadeo, Ujú. que es el primo de Jesús, así como dato aleatorio. Y también está ahí Santiago, Santiago Apóstol. Y yo acudí también a ellos dos, que son mis santos de confianza. Por favor, les vais de mi parte si necesitáis algo imposible. Les vais y yo les pedí, por favor, Que que se- se, que se- que se acabe. Y justo al mes se terminó. Y ya Y está. ya está. O sea, y así con todo. Entonces, ya te digo que es que Si algo no te conviene, Dios lo todo, quita. eso es. Sí, sí, ya se Ujú. encarga él. ¿No? O Sí, sí, sea, lo sepa yo o no. claro. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Cuáles experiencias han fortalecido tu fe? Pues justo esta de la cruz que te he dicho, Ujú. yo en el fondo es verdad que yo sabía que esto me iba a sanar. De hecho, yo era una amiga en concreto, yo le dije, mira, yo ahora no estoy bien, necesito alejarme, cuando sea el momento lo sabré, obviamente lo sabré yo, y Ujú. volveré, ¿vale? Claro. Pero volveré, porque sabía, tenía la certeza de que esto, ¿no? Entonces, vuélveme a decir la pregunta. ¿Cuáles experiencias han Vale, fortalecido tu fe? esa yo creo que es la más clave de todas. Ujú. Y luego otra que también, antes de fallecer mi abuelo, el padre de mi madre, yo ese tiempo iba todos los días a misa de 9 al Pilar, con los laudes y las Eucaristías ahí en medio. Y ahí el Señor se me presentó también, una preciosidad en la que me avisó de que se iba a morir mi abuelo. Y fue un momento precioso, fue como una visión. Lo cuento aquí, pero me siento un poco loca. Pero en la que yo vi cómo se iba mi abuelo, cómo Ah. veía su rostro triste Y y apagarse. cómo vi unas escaleras así lumínicas, porque es verdad que era todo luz, y ver cómo le cogía a una mujer en la que no le veía el rostro, simplemente un poquito, un rizo así, ondulado, un poquito de su tez, que lo cogía del brazo y mi abuelo se giraba a mí, yo estaba de rodillas, justo era el momento de la comunión, y ver cómo me sonreía y como diciéndome, estoy bien, me voy Ujú. Que ya, se va pero en estoy paz. bien. Y ese también fue un momento de certeza absoluta de que Dios existe, de que está aquí, de que no me abandona, de que no abandonaba en aquel momento a mi abuelo Ujú. y que estuviera totalmente tranquila. Ese vínculo con tu abuelo era muy bueno. No Lo normal. precisamente, era normal, Ok. más con mi abuela, con su mujer, pero, Bueno, sin entrar en detalles, pero tampoco no bien. Sí, vamos. no, pero bien, o sea que yo me llevo muy bien Normal. con mis abuelos. ¿Te imaginas una vida fuera del camino? Em, sí y no. Sí, no, a ver. Sí, no. Es verdad que al final es vivir la fe y mi manera de vivir la fe es en el camino neocatecumenal. Para mí no hay nada igual, ¿vale? Porque es verdad que es mucha intensidad, o también es verdad que al estar en dos comunidades, porque estoy con mi comunidad y también con los pequeños, digo los pequeños, los nuevos que Los han que. entrado, Ujú. y que lo vivo todo por dos, pero a mí yo no concibo vivir la fe fuera del camino, Ujú. pero yo qué sé, igual hay algún día en el que digo, oye, pues hasta aquí hemos llegado, pero no lo creo. Ojalá Dios no lo quiera, pero quiero decir que estoy abierta, ¿no? Siempre, pero Claro, abierta a Dios, pero Dios de momento lo dice, que él ponga. permanece. Ok. Entonces yo permanezco. ¿Cómo quieres que Dios te provea de aquí a 10 años? ¿Cómo te ves?
de aquí a 10 años? Más Madre fácil así, ¿no? mía. ¿Cómo me veo? Madre mía. Pues a ver, yo ojalá pues conocer a mi marido, ¿no? Ujú. Empezar a tener hijos, pero o ser una enamorada de Dios e irme a un convento la mar Dios de te va a feliz proveer. o de misión en donde sea, ¿no? Es verdad que ahí estoy como muy abierta. También tengo un deseo en el corazón que poco Ujú. a poco le estoy diciendo a Dios que me lo reavive, porque ¿no? Viendo también cómo no se va cumpliendo, como decir, mis expectativas, como que es como, pues mira, paso de eso, yo al día a día y ya está, sin pensar en más allá, ¿no? Pero sí que me gustaría. Sofía, en tu Sí, vida sí. de fe, ¿tú en algún momento haces ayuno y oración? Sí, Oración prácticamente siempre, pero ayuno. pero ayuno prácticamente En nunca. la Pues Pascua. en la Pascua, En la para Pascua. celebrar la Pascua, los viernes de Cuaresma y alguna vez, igual un par de veces contadísimas, que casi era porque tenía el estómago cerrado que por Que no puede. Ah, el porque. hecho de, ¿vale? Pero es verdad que me ponía a escrutar la escritura o lo que sea, Ujú. ¿no? Pero así como decir, venga, va, Pues Sofía, mira, vamos yo te a... voy a, yo te voy a hacer la recomendación, pero la que decide eres tú. Pero Ujú, entrégale tu cuerpo a Dios para que Él te provea esa familia y ese marido que tú quieres. ujú, Es un sacrificio tuyo que sí, tú solo entregas a Dios y Él ve, porque es muy poderoso el ayuno. El ayuno así, con oración, ¿sabes? sí, sí. Sin distracciones, sin móviles, sin películas, sin nada, No, no. ¿sabes? Sí, 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 sí. No sé, yo te lo dejo ahí. Pero bueno, un Sí, sí. mensaje que le quieras dar a las personas que están viviendo alejados de Dios. Que Dios es misericordia pura, que te quiere infinito, que ama tu debilidad, lo ama todo de ti y que ve la miseria que pueda haber en tu alma y la abraza y la ama. Ámate tú por medio de Él. Y que Dios es amor, que buscamos siempre mil maneras de encontrar la felicidad, de sentirse lleno y el único que puede llenar realmente, satisfaciendo esa sed, es Dios. Lo puedo decir porque lo he experimentado. Yo no voy a decir que era alcohólica porque es mentira, pero sí que tuve mi etapa en la que iba Que, prácticamente todos los días al bar a tomarme una que cerveza. te iba a invitar una cerveza después de aquí. No, no, pero que no soy alcohólica, por favor. No, no, pero eso, como poniendo así, pues eso, mi cuerpo un poco como a lo mundano, ¿no? Ujú. O incluso alguna vez compartiendo algún porro, pensando que me iba a desinhibir, a olvidarme de mis sufrimientos y de olvidarme de todo un rato. Y pues es un fail, no funciona, no Ujú. sirve de nada. Que lo único que te da la gracia es Dios. Entonces, Amén. ánimo valiente, míralo a Él, no te mires a ti mismo. Y ahora un mensaje a las personas que están pensando en adoptar, pero que aún no se deciden. Pues ponedlo en manos de Dios, ponedlo a Él el primero, cubríos las espaldas, es decir, de personas que os amen, que os ayuden también. Yo creo que vivir la fe ha sido en comunidad o con gente en la misma onda, Ujú. ha sido la clave para también crecer de la manera más sana posible, porque como decía mi profesora del TFG, yo no soy normal, pero no soy normal porque he recibido y me he rodeado de las personas de las que Dios ha querido que me rodeara. Entonces, pues si queréis poneros delante del Señor, ofrecedlo, dad ese primer paso, que el Señor irá por delante. Bueno, Sofía, te agradezco infinitamente que hayas dicho que sí a esta entrevista, a contarnos tu historia. Un Ha placer. sido muy gratificante porque te he conocido un poquito más y yo sabía que era una historia así como que resulta, o sea, yo sé que va a tocar muchas vidas y de verdad que estoy muy agradecida Ay, contigo por decir sí. yo también. Y bueno, a las personas que también nos Sí. ven, les pido que se suscriban al canal, que le den clic a la campanita y que compartan su parte, que comenten la parte favorita de la entrevista, se lo pido. Suscríbanse, por favor. Y Eso. bueno, hasta aquí, Entre Vidas, un espacio en el que cada historia cuenta. Nos vemos en una siguiente entrega. Gracias.